saludar y agradecer a ADM, a Jorge. Esta reunión surgió tenía una velada en el Club Libanés hace 3 o 4 meses, y Jorge me dijo, tenés que venir, y yo tenés razón, porque si vine cuando era diputado, senador, candidato, me invitaron, ahora que soy presidente, tengo que ser consecuente. Y pensando un poco lo que podía conversar hoy con ustedes, dije, bueno, vamos a hablar de temas que para mí son importantes en la vida de un país, de una sociedad, y de la relación de la sociedad con el gobierno y viceversa. Los números, las estadísticas, los balances, lo tuvieron el otro día, el 2 de marzo, para los que sean fanáticos del comercio en una mansadora de 1h10, allí tienen todo lo que dijimos. Y me parece que hoy podemos hablar de esos temas que hacen mucho más al ser nacional, al espíritu, que es lo que está atrás de los balances, las estadísticas y todo lo que acontece y lo que pasa. Y ayer estaba pensando en esta conversación que iba a tener con ustedes y me acordé del año 2016, 29 de octubre, por ahí, si no es pegar el palo, que a raíz del aniversario de los partidos fundacionales de nuestro país invitaron al senador Amorín, el senador Bordaberry, a Jorge Larrañaga y a mí a conversar un rato. Y empecé a ver un poquito lo que habíamos dicho ese día, lo que me tocó decir a mí, y me encontré con 2 conceptos que para mí son importantes y hacen un hilo conductor a esta etapa de gobierno. Hablamos de acuerdos entre varios partidos políticos y hablé de la nación de urgencia. Hablé de un parlamentarismo 3.0, la realidad indica que quizá no haya sido tan así, pero por lo menos el concepto estaba ahí. Después me fui a ver, o me acordé de un congreso que cuando yo podía ser dirigente político y hablar de política, que ya no puedo, un congreso en Flores de nuestro sector, que cuando terminamos firmamos un videíto y hablamos de lo que se venía en nuestro país. Y además de la urgencia hablamos de que el próximo gobierno, que iba a ser un gobierno de cambio, iba a estar integrado por 3 o 4 partidos políticos. Hago un paréntesis, todavía había un partido político que no existía. En ese interín tuvimos una reunión con el presidente Sanguinetti en mi despacho del Senado y con Jorge Larrañaga, que también hablamos de este tema. Hasta ahí lo teórico. Después venía la parte de los postulados electorales. Y enseguida, después que nos tocó ser los preferidos en la interna del Partido Nacional, rumbo a la elección de octubre del 2019, se nos ocurrió que teníamos que ya ir adelantando lo que podía llegar a pasar después de la elección de octubre. Desde el día de la convención del Partido Nacional y toda la campaña, salimos con los programas del Partido Colorado, del Partido de la Gente, del Partido Independiente y de Cabildo Abierto. Y salíamos con los programas de los otros partidos marcados. Yo no llevaba el programa de gobierno del Partido Nacional. Y hablaba de medidas específicas de estos 4 partidos, que eran medidas de sentido común, que eran medidas necesarias, justas y además medidas posibles, que es lo que uno trata de comprometer en campaña electoral. Y después, cuando fuimos tendiendo esos puentes, en rumbo a noviembre, en un mes suscribimos esto. Esto para nosotros es el manual de nuestro gobierno. Lo tenemos en el cajón, hoy le pedí a Nicolás que me lo traiga, lo tengo en el cajón de mi oficina y de vez en cuando elogiamos y vemos si estamos cumpliendo con lo que comprometimos. Cuídamelo, Irene. Está en buenas manos, ¿no? Con lo que comprometimos durante la campaña electoral. Y quiero hacer el primer hincapié importante para mí, que es en la coalición de gobierno. A veces las cosas pasan tan rápido que no perdemos la noción de las cosas que se comentan o que se dicen. La coalición de gobierno tiene la partida de defunción
de los últimos días de noviembre del 2019 firmada. Y nosotros dijimos en aquel momento, y lo suscribimos después de 3 años de gobierno, que la coalición había llegado para quedarse. Ahora, una coalición no significa que todos pensemos iguales, la prueba está. Ni que nos movamos todos en la misma línea, ni que tengamos una verticalidad. Yo creo que lo atractivo de las coaliciones es cuando hay matices / diferencias, pero como nos comprometimos en el compromiso por el país, seguimos al pie de la letra los compromisos asumidos. Y eso para nosotros es vital para llevar adelante este gobierno. Ahora, la coalición, y me voy un instante de lo práctico, tiene una concepción en círculos concéntricos seguramente en cada uno de los firmantes del documento. Yo voy a hablar en primera persona. ¿Qué es lo que me guía a mí en cada día de gobierno y en cada decisión? O lo voy a hacer un poco más abarcativo. ¿Qué debería de guiar a un gobernante en cada decisión? Chiquita, mediana o grande. Lo primero, y después voy a poner algunos ejemplos, los principios y valores inherentes a cada uno. Cómo te criaste, cómo te formaron, los que fuiste adquiriendo, lo que te hiciste como ser humano intrínsecamente. Eso que no se puede vulnerar, no se puede traicionar. Valores y principios. En base a esos valores y principios, las aproximaciones que uno hace con las mayorías necesarias. Porque al fin y al cabo, la matemática termina mandando. Un voto más es el que decide. Que, ojo, no quiere decir que el que tenga un voto menos no opina, ni incide, ni haya que tender puentes, pero el que decide es que el que tiene un voto más. Y por eso, el segundo círculo concéntrico es los compromisos que asumimos, en este caso de manera entrecruzada, con la ciudadanía, con la población básicamente, y entre nosotros. O sea, el acuerdo de la coalición no fue mirándonos a nosotros. Éramos nosotros que nos entendíamos acá mirando lo que eran las necesidades de la población. Y el tercer círculo concéntrico, y quizá el más difícil de todos, es cómo representar la mayor cantidad de uruguayos. Yo soy presidente hasta dentro de 715 días o 17 de todos los uruguayos. Entonces, sin violentar mis principios y valores, sin contradecir los compromisos electorales firmados por una coalición de gobierno, ¿cómo hago para representar la mayor cantidad de uruguayos en nuestras decisiones? Le voy a poner 3 ejemplos. El primero, quizás en las horas más difíciles del gobierno, en realidad todas son importantes y difíciles, pero las más álgidas, es cuando a una semana, 10 días de la pandemia, había una presión social y política muy importante, entendible, de que Uruguay tenía que proteger, y pongo entre comillas porque se creía que había una sola manera de proteger, que era decretando la cuarentena obligatoria. Yo le digo claramente que podía haber tenido informes que no había, manuales de actuación que en el mundo no había, cualquier cosa. Ahí primaron mis valores y mis principios de libertad. Yo no estaba dispuesto a que el Uruguay se encerrara y violentar la libertad individual en esos momentos. Ahí está. Creo que meridianamente claro, valores y principios. Me han preguntado amigos, periodistas, ¿y qué, Luis, qué fue? A ustedes les pasa, cuando toman una decisión en su ámbito de trabajo, es ahí donde tenés que estar. Cuando te sentís conectado con lo que tú sos. Esos son los valores y principios que uno debe tener en la acción de gobierno. Lo segundo, los compromisos.
hablaba del compromiso por el país, pero en esa conversación de ADM del 2016 hablamos de urgencia. El primer registro de la ley de urgente consideración o de un futuro proyecto de ley de urgente consideración lo encontré, creo que en diciembre del 2017 o noviembre del 2017, cuando empezamos a hablar de que si nos tocaba hacer gobierno, si conseguíamos las mayorías suficientes, era necesario una ley de urgente consideración para rápidamente o encauzar o mejorar o hacer cosas que no se estaban haciendo. Ahí está el compromiso que nosotros asumimos con la coalición. Y lo tercero, y yo me alegro que esté el presidente del Frente Amplio, que esté el intendente de Canelones, por ahí vi a Jorge Pos y seguramente más representantes del partido de oposición, en esas decisiones que naturalmente todo el país avanza, como puede haber sido primero la convocatoria por la pandemia y después cada vez que el Uruguay tomaba un paso o intenta tomar un paso a nivel internacional, lo lógico es, como se hizo siempre, o casi siempre, lo lógico es que el país sea informado antes de lo que vamos a hacer. No significa unanimidades. Con las unanimidades no se gobierna. Por lo general, cuando hay unanimidades es quedarse quieto. Pero sí es muy importante la comunicación y el diálogo. Me acordaba hoy también de otra. Está Pablo acá, el acuerdo salarial con los públicos de la rendición de cuentas pasada. Fue en base al diálogo, fue en base a hablar. La recuperación salarial histórica del sistema de educación fue la ANEP con los sindicatos de la educación, que es ahora en el 2023. ¿Y por qué les hablé al principio de que quería conversar con ustedes de temas elementales, fundamentales, importantes para el país? Porque quiero hacer hincapié en la confianza, quiero hacer hincapié en la certidumbre y quiero hacer hincapié en la esperanza. Jorge hablaba de la alegría, esperanza, esos sentimientos que nos impulsan. La confianza como que tiene un antes y un después de un proceso electoral. La confianza en un proceso electoral se pide, es un acto de fe. No hay algo tangible. Sí hay un programa de gobierno, sí hay un candidato y su equipo, pero no es algo tangible. Ahí la confianza se pide. Pasado el acto electoral, cuando uno entrega parte de su ser, que es confiar, ahí es cuando hay que terminar con el momento de decir las cosas, de proponer las cosas, hay que planificarlas. Nosotros, por suerte, Azucena, Omar, Beatriz, lo hicimos con mucho tiempo y después ejecutar. Los gringos dicen walk the talk, ¿no? Caminar sobre lo hablado. Que eso empieza a construir la confianza. Y ojo, Jorge hacía referencia, excusas tenemos, tenemos, porque la pandemia puede haber servido de excusa, la invasión a Ucrania de la misma manera, y lamentablemente algunas otras cosas que están sucediendo. Creo que todo el mundo está más pendiente de lo que está pasando afuera, si va a llover, que lo que yo estoy diciendo, que lo más importante hoy es que llueva y no tanto lo que yo diga, como es la sequía, que lejos de ser un tema sectorial, es un tema que nos va a perjudicar y nos perjudica a todo el país. Quiero entonces, le dije que no los iba a aburrir con cifras, pero me parece bueno amojonar algunos de estos conceptos, ¿no? De memoria, corregime, Azucena, si me equivoco. Febrero del 2019, desempleo 10,5, crecimiento muy bajo, casi nulo, y un déficit que pegaba casi sobre el 5%, un poco menos.
Esa es la fotografía, estoy siendo objetivo, son datos, que el Uruguay tenía en el momento que nos toca asumir. Voy a pasar la película para adelante, los números de este año, tenemos un desempleo cerca del 8%, un crecimiento del 5%, un número que se ha difundido poco, pero para mí es importantísimo, que es la baja de la informalidad. Uno diría que en un momento de crisis la gente empieza a apretarse y huye de la formalidad porque tiene que guardar unos pesitos para vivir su vida y no tiene que tanto para colaborar con los impuestos y con el Estado. No, una baja importante en la informalidad. Y eso habla de un Estado fuerte. Para aquellos que hablan del desmalezamiento del Estado, esto habla de un Estado que está presente y que la gente confía en él. Y por eso, cuando uno, en el proceso de generación de confianza postelectoral, cuando vas caminando entre la confianza, que genera certidumbre y eso genera más confianza, ahí es el salto cualitativo hacia la esperanza, que es una proyección a futuro que uno hace instintivamente. Ahora, yo les puedo hablar de optimismo porque sí, pero creo que el deber ser de un gobernante es que cuando hablas de optimismo, cuando hablas del futuro, tenés que tener elementos de juicio objetivos para demostrarle a la gente que necesita de esa esperanza. Y después quiero romper con un paradigma que en realidad no creo que sea extendido a nivel social, pero es una herramienta de uso político constante. Que es esa falsa dicotomía, esa contradicción entre lo que decía hace unos instantes, entre un Estado presente y un Estado que apueste al sector privado. La realidad lo ha tirado por tierra hace muchos años, incluso cuando los discursos eran en un sentido, no se practicaba de manera homogénea eso. Pero, a modo de ejemplo, está claramente demostrado que se puede ser respetuoso de los dineros públicos. Claramente demostrado. Porque, insisto, no pusimos ni una excusa de que la pandemia se llevó miles de millones de dólares, que se llevó. Yo creo que ha sido un gran acierto, fue un gran acierto para el gobierno y para la población haber creado el Fondo Coronavirus. Separar lo estructural de la caja del Estado de lo coyuntural. Yo el otro día dije que entre renuncia fiscal, apoyos, vacunas, CTI, etcétera, etcétera, Uruguay había gastado, invertido, renunciado fiscalmente 1.700 millones de dólares. Osuna me dijo que no, que estaba cerca de los 2.000 millones de dólares. Con lo cual, se puede ser respetuoso y cuidadoso de los dineros públicos, de los dineros de la gente, y se puede atender a los más vulnerables. Y ahí es la primera falsa dicotomía. Claro, quizá el gobierno hace las cosas y, con todo respeto, no hace gárgaras con las cosas que entiende que debe de hacer. Porque la ayuda a los vulnerables es necesaria, pero no se utiliza como plataforma política, simplemente se hace. Y rendimos cuentas cuando lo hacemos. Cuando uno lee lo que ha hecho, por ejemplo, el MIDES y todos los organismos que están bajo el MIDES, el INAU, por ejemplo, algunos números que son chicos para el mundo, pero grandes para muchas familias. Tenemos récord histórico de adopciones por segundo año consecutivo. Mensaje, gracias a la LUC. Cuando hablamos de subsidios, teóricamente los libres mercadistas, los liberales, le decís subsidio y viene urticaria, te empezás a rascar. No tenemos ningún prurito en decir que hay uruguayos que necesitan el estribo. Hay dos números que son
reveladores de ese apoyo, no solo en lo económico, sino en la dimensión. En el entorno de 130.000 uruguayos que tienen la mitad de precio en la recarga de la garrafa y 140.000, capaz que invertir los números, que pagan el 20% o el 10% en la energía eléctrica. Y después, un concepto que a mí me gusta mucho y se lo digo siempre a los chiquilines más jóvenes que inician en política, lo que nos tiene que guiar es que no vamos a dar ni un uruguayo por perdido. Y las políticas sociales no solo son de apoyo a los más vulnerables, no solo son asistencia, sino que el gran desafío que todos tenemos es el impulso. Es que sean libres, que sean autónomos. Una medida muy poco difundida, disculpen que los aburra con esto, pero para mí fundamental, es cuando se levantó el tope para gente que recibe asignaciones familiares, el plan de equidad, pueda trabajar. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros con gente en algún barrio que dice, yo tengo ganas de laburar, yo la verdad que quiero sacar mi familia adelante, yo le quiero dar este ejemplo a mis hijos, pero si me pongo a trabajar, estoy frito, me sacan la asignación? Bueno, eso se cambió. Eso es un cambio del año pasado. Y ustedes dirán, pero son unos pocos. ¿Saben qué? 20.000 hogares del Uruguay están haciendo uso de este beneficio. Para mí es importantísimo. Sumado al programa Accesos y sumado a algo que siempre lo metemos abajo de la alfombra, pero es fundamental, que es aquellos uruguayos que están presos, que salen de la cárcel y que salen con una mano adelante y una mano atrás. Y lo que abunda en sus casas son carencias. Y tenemos el programa del Liberado con récord histórico de trabajo simultáneo. Y le quiero agregar una cosa, este es un mensaje reinterno, sobre todo para la ministra de Economía, ahora que se viene la rendición de cuentas. Creo que tenemos que hacer un fuerte hincapié, ya era importante, pero se agravó después de la pandemia. Creo que la prueba de este gobierno rumbo a esta rendición de cuentas tiene que estar puesto en salud mental y adicciones, que es el gran desafío que tenemos por delante. Después agarramos la calculadora. Hablamos de ser cuidadosos con los dineros públicos. Hablamos de apoyo a los más vulnerables. Y uno diría, bueno, hasta ahí te llega el lazo con los números como lo tenía. Lo decía Jorge en su discurso. Récord de obra pública. El año pasado fue récord de obra pública. Este año vamos a superar el año pasado. Obra pública que es necesaria. Y cuando habla de necesaria, depende a quién le llegue. Obviamente cuando uno piensa en las rutas, en los puentes, en las rotondas, en los puertos. Yo ayer estaba a las 3:30 de la tarde, que estaba fresquito aparte, estaba inaugurando un hogar de ancianos, un hogar de adultos mayores en Egaña para 12 personas. Estaba José Luis ahí. Era importantísimo para el pueblo y para la gente que estaba ahí. Bueno, todo eso sumado es récord de obra pública. Entonces, bueno, decís, cuidado de los dineros públicos desde el punto de vista del Estado. Atención a los más vulnerables, un Estado presente y fuerte. Obra pública, de nuevo, dinero de la gente que vuelve y se le devuelve bien administrado en obras necesarias. Está como que te paseaste de medio de socialdemócrata, ¿no? Capaz que a alguno le gusta. Y ahí demostramos, por eso estaba hablándole a usted, presidente. Pensé que no me estaba escuchando, pensé que iba a reaccionar antes. Ojo que en la mesa tiene alguno más también. Y no estoy hablando de Heber. Estos son chistes internos que cada uno los entiende, después yo se los explico, viene con una explicación. Todo eso y además
un fuerte apoyo del sector privado. Yo revisaba los números de la Comap, de la vivienda promovida y de los grandes proyectos. Me pueden corregir de nuevo. El año pasado, 2.585 de Comap, 600 de vivienda promovida y 500 de grandes proyectos, estoy hablando de millones de dólares. Y eso es trabajo genuino, eso es riesgo con apoyo. Y para mí hay un número que es muy sintomático, le voy a tomar unos minutos más, que son los jornales de la construcción. El año pasado terminó creo que 61.782, el último número de noviembre, antes de la feria. Desde abril del 2014, que no había tantos empleados en la construcción. Y alguno dirá, como yo enseguida salté, dije, esto es UPM. Y el otro día tuve una reunión con la gente de UPM y le digo, ¿cuánta gente están teniendo? Y bueno, naturalmente han ido bajando casi a la mitad. Por supuesto que después vamos a hablar de todos los trabajos que se van a crear, pero no es UPM. Es el impulso de todo el sector privado que tiene confianza, que tiene certidumbre, y estamos hablando de proyectos de recuperación a mediano y largo plazo, que tiene esperanza. Porque vos podés tener confianza, pero si no tenés esperanza, no invertís a largo plazo, invertís en un negocio que entrás y salís. Y por eso es muy importante estos elementos que yo les mencionaba. Y como si fuera poco, y por suerte ayer se votó por unanimidad en el Parlamento, porque la verdad que sería para récord Guinness que no se vote por unanimidad una baja de impuestos en el país. Y me gusta que aplaudan, ¿saben por qué? Porque casi todos ustedes no lo van a beneficiar. Seguramente beneficia a sus empleados, pero ustedes no los benefician. Muchos de ustedes leyeron el de chicos el libro de Hansel y Gretel, ¿se acuerdan? Que salieron y iban tirando amiguitas para atrás para recordar el camino. Bueno, se lo comieron los pájaros. Este mundo moderno cambió radicalmente. El conocimiento se duplica cada 3 años, el mundo cambia porque cae un banco en una zona de Estados Unidos. Ahora como que el nuevo Hansel y Gretel es ir tirando piedras para adelante. Es un desafío enorme, ¿no? No recordar el camino que hiciste, tenerlo presente siempre, pero cómo ir tirando hacia adelante el camino que querés recorrer o que tenés que recorrer. Por eso hay que hacer las cosas y hay que darles continuidad. La continuidad, por supuesto, que no siempre es determinada por los plazos. Pero por lo general las políticas nacionales, políticas de Estado, como le gusta decir a algunos, las políticas nacionales son a mediano y largo plazo. Y voy a poner 2 ejemplos que están en este momento, una discutiéndose y la otra implementándose. La primera es la reforma a la seguridad social. Todo el espectro político, y pido que si estoy hablando cosas que no son ciertas, que se paren y me lo digan. Todo el espectro político dijo 2 cosas. La primera, que se necesitaba una reforma de la seguridad social. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y la segunda es que era urgente. Seguimos estando todos de acuerdo. Bien. Si hacía falta y si era urgente hace 12 años, no les tengo que explicar lo que es hoy.
lo que es en el 2023. ¿Qué hizo el gobierno? De nuevo, el diálogo, presidente, gobierno de todos. Está Rodolfo Saldain por ahí, que coincidimos en la entrada. Se consultó a todo el mundo, políticos, sindicatos, cámaras, todo el que quería decir algo fue y lo pudo decir. Este proyecto de la seguridad social, iba a hablar del agua y de la leche, pero prefiero no hablar del agua y de la leche, pero hablemos del tamiz, ha pasado por varios tamices. Y nosotros estamos convencidos de que tenemos que votar la reforma de la seguridad social para los próximos tiempos, para generar confianza, para generar certidumbre. Y vaya si serás algo necesario en la certidumbre que poder asegurarte tu jubilación dentro de 20 o 30 años. Y por eso vamos a seguir adelante con la reforma de la seguridad social. Y coincidimos con un analista político que dijo ayer que no cree que tenga costos políticos. Si yo fuera analista político diría lo siguiente, que el costo político lo van a pagar los que no sigan sabiendo que hay una reforma de la seguridad social que es necesaria, que no la voten. Ese es el costo político para mí. Y me animo a ir un poquito más allá. No le pido ni a Fernando, ni a Yamandú, ni a nadie que me conteste, pero estoy seguro que están deseando que la reforma de la seguridad social la aprobemos nosotros y no le dejamos eso para ustedes. Porque todos los partidos políticos que aspiran a ser gobierno, todos los que aspiran a ser gobierno, la coalición, el Frente Amplio, van a estar aliviados, y los candidatos van a estar aliviados si se aprueba esta reforma de la seguridad social. Después veremos a quién le toca, ese es harina de otro costal. La transformación educativa. Disculpen que los aburra, pensaba hablar menos, pero me entusiasmé. Este es un tema un poco más complejo. Porque cuando uno ve las encuestas de opinión pública, antes de verlas, si yo hago una pregunta acá, la que nosotros nos hacíamos, ¿quién diría que uno de los temas más importantes del país es la mejora de la educación? La respuesta automática, por lo menos la mía, es aquellos que más la necesitan. Bueno, no es así. Los que contestan que la educación hay que transformarla son los que reconocen en ella un valor probado por sí mismo o por sus padres o por sus familiares, que ven en la educación una herramienta de cambio, una herramienta de mejora. Entonces, ahí tenemos el primer problema. El segundo problema es que el mundo cambió y nosotros, y vamos a englobarnos todos, no hablemos solo del sistema educativo, no tuvo la capacidad de ayornarse. Entonces sí, siempre uno tiende a conservar, uno tiende a quedarse quieto, uno tiende a mantener su status quo. Ahora, pero eso, no corre más. No corre más. En el mundo moderno, en este mundo, como decíamos hace un rato, que se duplica el conocimiento cada 3 años, no es que me quedo quieto y no avanzo. No, me quedo quieto y me voy 200 metros para atrás. No hay inequidad más grande en el Uruguay que es amputarle la posibilidad a los chiquilines, sobre todo los que más necesitan, de una educación de primer nivel y de primera calidad. La otra es quedarse quieto. Los que pueden van a acceder a una educación de primer mundo porque van a pagar colegio.
Y la brecha va a ser cada vez más amplia, porque si hay algo que demostró la pandemia es que cualquier sacudón te cambia la forma de trabajo y por ende te cambia lo que tenés que saber. Por eso, así como vamos a seguir adelante con el proceso de la reforma de seguridad social, vamos a seguir adelante con la transformación educativa que está llevando adelante Robert Silva y todo el equipo de la ANEP. Y hablaba de continuidad. A mí me da la sensación de que todas estas cosas llegaron para quedarse. Obviamente que el mundo se va a ir transformando y va a haber que ayornar de nuevo la educación. Lo que queda claro es que a mí que no me gustaba estudiar mucho, vamos a ser eternos estudiantes. Somos tipos celulares. Vamos a tener que bajar actualizaciones todo el tiempo. Y eso está comprobado a cualquier nivel que uno se encuentre. ¿Qué la reforma de la seguridad social? ¿Qué la transformación educativa? Agregaría la regla fiscal, agregaría el régimen de adopciones, agregaría la libertad de trabajo, o sea que es compatible trabajar y hacer huelga. Estoy hablando de que no se permiten las ocupaciones en el lugar de trabajo. Todas esas cosas van a tener continuidad, y estoy hablando después del 1 de marzo del 2025. Y si no van a tener continuidad, estaría bueno saberlo. Estaría bueno saberlo, porque son reformas profundas, importantes, que hace falta convicción, decisión, y ¿saben qué? Y no estoy hablando en primera persona, estoy hablando del equipo, hace falta coraje. Y nosotros tuvimos el coraje que había que tener. Los partidos están calentando los motores para las elecciones, algunos más, otros menos. Hay distintos perfiles. Yo calculo que cuando despunte la primavera ya alguno va a salir, lógicamente, a hacer compromisos y a hacer propuestas y formar equipos. Eso es tan lindo que yo tanto voy a extrañar, que son los procesos electorales. ¿En qué entorno se va a llevar adelante este proceso electoral? Y yo quiero desmistificar aquello de que si el mundo le va mal, a Uruguay le va mal. De nuevo, con datos. La globalización tiene como dos consecuencias que van a contramano. La primera, como decía hace un instante, lo que pasa en cualquier rincón del mundo rebota en Uruguay. Al mismo tiempo, tiene algo virtuoso para nuestro país, es que el mundo con la globalización se achicó tanto que desde Uruguay yo puedo estar conectado y trabajando con todo el mundo. Si esas dos cosas es cierto que se dan, estamos en un momento, usa la palabra único y especial para nuestro país. Voy a tirar un dato nomás. El mundo creció este año pasado el 2,6, más o menos. Uruguay creció al 5%. Podríamos hablar de inflación. Países que históricamente casi no tenían inflación, se les disparó. Desabastecimiento en países de Europa, primer mundo. Desempleo que todavía no lo pueden recuperar. Y Uruguay tuvo una trayectoria totalmente distinta. ¿Por qué? No voy a contestar esa pregunta. ¿Por qué Uruguay tiene esa oportunidad? Y aquí está el centro que conjuga la confianza, la certidumbre y la esperanza. Porque Uruguay tiene una historia democrática. Suena enorme la palabra historia democrática. Están los pequeños gestos.
Está acá, mirá, está acá que estén las principales figuras de la oposición, es un gesto democrático para mí importante. Está en el nivel de debate que tengamos. Está en la honestidad intelectual que tengamos en esos debates. Y después está en cosas más grandes, que es el cuidado de la democracia y la república. Por ejemplo, la irrestricta o el irrestricto respeto a la separación de poderes. Yo creo que no debe haber país en el mundo que tenga casi religiosamente una separación de poderes tan nítida, tan clara y que todo el mundo respete. Que la separación de poderes no quiere decir divorcio de poderes. Yo puedo criticar a quien quiera, pero otra cosa es incidir institucionalmente en un poder del Estado. Obviamente que hay conexiones en la separación de poderes. El poder legislativo controla al poder ejecutivo, el poder ejecutivo tiene derecho de veto sobre leyes del poder legislativo nombra magistrados, nombra a la Suprema Corte de Justicia y así sucesivamente. Capaz que el que menos contacto institucional tiene, y creo que también fue sabio el constituyente, es el poder ejecutivo con el poder judicial. Pero todo esto que yo les digo hace parte de la historia democrática, hace parte de las raíces. ¿Ah? Iba a hablar de las raíces, pero no voy a hablar de las raíces. Básicamente es importante que estén firmes las raíces. Habla también de la coyuntura. Y sí, Uruguay quedó en el foco. Quedó en el foco porque tenía historia de respeto a las cosas que yo hablaba y porque en momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha incertidumbre en el mundo, Uruguay, en la punta del gobierno, pero Uruguay, los uruguayos, la sociedad, al amparo de esa libertad responsable, fue un ejemplo en el mundo. Y eso me parece que a todos nos debería de hacer sentir orgullosos, porque no es, insisto, no es un tema del gobierno, es un tema que está intrínsecamente impregnado en el ADN de nuestra sociedad. Y después, lo hablaba hace un instante, la inestabilidad del mundo. Fíjense lo que está pasando en países que nadie se le ocurriría hablar de inestabilidad democrática, económica, social. Y todo eso en la globalización confluye a que Uruguay esté siendo testigo de una migración en ambos sentidos. Algunos escapan de regímenes dictatoriales y los recibimos, y otros una migración voluntaria o calificada de gente que viene a invertir y a tener sus familias para estar tranquilos. Y eso lo estamos viviendo en nuestro país. Por eso, de nuevo, en estos tiempos que nos quedan de gobierno, este es nuestro país, nuestra democracia, nuestra república, nuestra sociedad. Hay que cuidarla porque es una construcción colectiva que está entendida, que está aceptada y que por sobre todas las cosas tiene que ser respetada y valorada por todos los gobiernos. Nosotros nos estamos haciendo cargo de ello. Muchas gracias. Le preguntan, presidente, si ya tiene decidido el 2 de marzo, aparte de, se lo dicen así, aparte de tener unas merecidas vacaciones, ¿qué lugar ocupará a partir de abril o mayo del 2025? Y esta le agrego, yo le pregunto, ¿está pensando volver al Senado? Qué necesidad, ¿no? A ver, estoy pensando muchas cosas, pero no los quiero aburrir. La gente está interesada más en mí que está interesada en lo que pasa con el país que en mí. O sea, es una pregunta de la gente. Voy a tratar de ser sintético. Sí, me voy a tomar vacaciones. Sí, no sé cuánto tiempo voy a aguantar las vacaciones. Sí, voy a militar en política. Sí, le voy a dedicar tiempo a mi familia. Y hasta ahí es lo que tengo autorizado personalmente a decir.
Presidente, bueno, esta es mía. ¿Marchás? Acaba de anunciar que la rendición de cuentas tendrá aumento de gasto. Y ha dicho... Se va a caer de espaldas, Azucena. No me compliques, es un partido fácil que la venía llevando bien. Bueno, pero le quería preguntar, ya dijo que salud mental y adicciones. ¿Ya tiene pensado qué otro rubro económico-social va a estar beneficiado con el aumento del gasto? Y le pregunto, los 150 millones que van a costar las medidas de rebaja tributaria y la sequía, ¿qué papel juegan en la posibilidad de aumentar el gasto? Bien, a ver si me aprendí la lección. Primero, esta rendición de cuentas ya tiene gasto. Ya sabía que iba a gastar. 319 millones de dólares más 150. Y la otra 300, un poquito más es. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros entramos a esta rendición de cuentas con gastos que se dieron en la rendición de cuentas del año pasado. Gastos comprometidos que se dieron el año pasado. A modo de ejemplo, el salario militar, el salario policial, varias cosas más. ¿Qué cosa? Transporte, etcétera, etcétera. Que en realidad casi todos los ministros podrían levantar la mano. Entonces son 319 millones de dólares más 150. Y está buena tu pregunta de la segunda parte de los 150 millones de dólares, porque analistas de la economía dijeron que no era una buena cosa porque no se podía prever. Lo que no tomaron en cuenta, porque como la mayoría de la gente habló de este alivio tributario antes de conocerlo. Eso es lo que pasa cuando uno no tiene todos los elementos. Ya estaban en los números del año que viene y del otro los 150 millones de dólares. No sé si queda claro. Entonces, la rendición de cuentas de este año ya arrancamos 319 más 150 abajo, o de gasto. La sequía. La sequía ya tiene consecuencias económicas y sociales que por más apoyo que haya del gobierno, para hacer una frase que todos ustedes conocen, la lluvia va a llegar tardía e insuficiente. Más o menos es así. Entonces, se han tomado, lo decía, ¿dónde está el ministro Matos? Acá, Fernando. Ayer decía en la expoactiva, se han tomado 30 medidas. Algún apoyo más fuerte a los pequeños productores. Estamos trabajando con la importación de ración. Hoy había algún artículo al respecto. Que el Banco República, que el BPS, que el Banco de Seguros, las intendencias tomaron medidas. Estamos haciendo todo lo posible por apuntalar la coyuntura. A largo plazo, hoy me mandaba un mensaje José Amorín, el presidente del Banco de Seguros, no sé si está acá, diciéndome que me faltaban algunos elementos sobre alguna cosa que yo dije ayer, pero mis asesores en materia de ganadería, el ministerio, ¿está acá el PP? No. Sobre el seguro agrícola, que tiene una base muy poco extendida hasta el momento y que hay que hacer lo posible para que se pueda extender. Y lo otro es un plan de riego. Hay una ley del 2017, creo que es la ley de riego, que hay que reglamentarla y hay que estimular para que el riego sea una política nacional. Así como fue la forestación en el 87 en adelante, el riego se tiene que convertir en una política nacional. Como me decía el otro día una gente que me vino a visitar, no mirar el riego desde el punto de vista de no perder, sino mirar el riego desde el punto de vista de crecer la productividad. O sea, tiene una doble condición. Salvás la posible pérdida, o sea, mantenés tu cultivo, pero al mismo tiempo, en épocas normales de lluvia,
lo haces crecer, lo incrementás. Esos son temas que estamos trabajando. No me dijo qué rubros se van a ver beneficiados en la rendición. No, no le dije. ¿Lo puede adelantar? Somos una coalición. Si yo te digo eso acá, me genera un problema, un error no forzado. Hablando de la coalición, esta es mía. En entrevista con Canal 10 el otro día, usted tuvo especial cuidado en no revelar una charla con el senador Guido Manini Ríos. Sin embargo, si yo hubiera tenido que titular un diario el otro día, Manini le dijo que van a votar la reforma de la seguridad social. Ahora, lo tengo y le va a caer mal el postre. Lo tengo a 4 metros, así que después baja y conversa con él. Y después me cuenta qué le dijo. Entonces, la pregunta... Yo he entrevistado en estos días a 2 diputados de Cabildo Abierto y de aquí al 31 de este mes, a usted que le gusta hablar en campero, dificulto que Cabildo vote esta reforma sin algunos cambios. ¿Usted qué dato tiene con respecto a esto? Me está tirando de la lengua, pero... Lo que pasa es que, como yo el otro día le decía, que no sé si en el Canal 10, cuando a mí me preguntan esta cosa, me saltan 3 carteles. Paciencia, prudencia y equilibrio. Presidente, hablando de la coalición, ¿usted es de los que considera que debería la coalición acordar un compromiso para el país 2 antes de la primera vuelta o de la segunda? No puedo hablar de política. A mí me importa, o debería de importarme, que se confluya. No me abrazaría a los momentos. Presidente, a ver, perdón, si yo fuera analista político, por algo son 5 partidos distintos. Y yo creo que es una enorme virtud. No es un problema, es una virtud. El tema cuando uno cambia el chip y no se basa en las diferencias y busca las coincidencias. Y primero es un tema mental, un tema de aproximación, y después es un tema matemático, lo hablábamos hoy, es un tema electoral. Entonces, inexorablemente el camino que elijas siempre te lleva al mismo lugar. esta es mía. ¿Logró más con Lula en unos días que con Bolsonaro en 3 años? Paciencia, prudencia y equilibrio. Pero tiene que ir al programa del Piñe, pasa palabra. ¿En qué canal es? ¿En el tuyo? No, el de Dante, ¿no? Voy al del Piñe y ya te he borrado. Presidente, ¿están descartados cambios en las tasas de interés del Banco Central? Digo, para incidir en el valor del dólar. Ha habido una decisión de que las empresas compren más dólares, las empresas públicas, digo, compren más dólares, pero eso fue licuado básicamente por el turismo, la llegada del turismo. Hay un fuerte planteo de un, se dice, atraso cambiario. Primero, no hacer oídos sordos a esos reclamos. Son válidos y son genuinos. Segundo, no estoy permitido decir la cifra, pero ya... ¿Puedo decir la cifra? Pero créame, cuando hoy temprano, porque sabía que este tema podía estar, hablé con Azucena, el gobierno ha tomado medidas al respecto, ha tomado medidas la UTE, ha tomado medidas Antel, ha tomado medidas el gobierno, no solo para intervenir, una intervención clásica. Es un poco más sofisticado, no los quiero aburrir porque aparte yo tampoco tengo tanta expertise en esto. UTE y Antel, el tipo de cambio cuando compraban el dólar, y el Ministerio de Economía o el Gobierno Central no es que solo interviene, sino que adelanta, paga temas que tiene que hacer en su economía actual, y lo hizo ahora para ver si incidía. Lo que pasa es que esto claro, Tabaré Viera estaba feliz lo que pasó en enero. Y todos tenemos que estar felices de una de las actividades más golpeadas en el país, que demostró una resiliencia enorme, una madurez del sistema sindical, gremial, turístico increíble. Y sí,
entraron muchísimos dólares porque entró más del 10% de la gente que había entrado en enero de 2019. Y al mismo tiempo, los exportadores tienen que tener como sentimientos encontrados, porque hubo récord de exportación el año pasado. De ese récord de exportación, 10.500 millones de dólares son del sector del agronegocio. Entonces, y al mismo tiempo, el otro día decía un diputado de la coalición, decía, también hay que tener en cuenta que esto no es una excusa, ni es lo que nos está guiando, que es el poder de compra de la gente que gana en pesos. Entonces hay que tener un justo equilibrio. No me corresponde a mí decir a cuánto tendría que estar el dólar. Obviamente todos coincidimos que debería estar un poco más alto y en eso estamos trabajando. Esta es del público, dice si ha estado arriba de la mesa la posibilidad de la famosa siembra de nubes que son bombardeadas con yoduro de plata para generar lluvia. No sé quién hizo la pregunta, pero quiero hablar con él. Por el celular tendría que hablar con ella. Con ella. Sí. Y si funciona, ¿no? Digo, como para despejar el cielo, estuve en el 2009 en el aniversario de la Revolución China en Beijing. Yo estoy para cambiar aquello de las nubes pasan y el azul queda. No lo escuché, perdón. Presidente, usted dijo que digan, y seguramente se refiere a la oposición, si van a cambiar algo, que lo digan antes. No, primero que no fue en ese tono. En serio, sería fuera de lugar. ¿Se refiere a la reforma de la educación, por ejemplo, a la reforma de la seguridad social? Yo hice una pregunta, hice una afirmación en realidad. Que estoy convencido de que estas cosas, gane quien gane, no las va a cambiar. Y si no, estaría bueno que se manifieste antes por aquello de la continuidad. Pero no entraría nunca en meterme en un terreno que no me corresponde. Presidente. Y si se entendió así, tengo la oportunidad para decir claramente que no estoy haciendo una pregunta directa. Presidente, usted ha reconocido que los homicidios han aumentado, aunque están por debajo del año 2019. ¿En algún momento usted no pensó que ameritaba, tal y como dice el compromiso para el país, declarar formalmente la emergencia nacional en materia de seguridad? Yo creo que de hecho en las acciones está declarada. No recuerdo bien los porcentajes, pero creo que es, corregime Luis, 23% menos de rapiña o hurtos. Rapiña. Y 18% menos de hurto. O sea, 19. Tenemos un problema en la violencia doméstica, que hubo un leve aumento del 3%, y la vigiato tenemos un 40% menos. No me estoy sacando el lazo con la pezuña, no quiero rehuir a tu pregunta. Y tampoco vamos a decir, algo que criticamos siempre, que cuando había un muerto porque se dedicaba al narcotráfico era ajuste de cuenta y como que lo bajábamos por otro lado. Es una persona muerta y es la violencia que se genera en el entorno. Sí, lo que es notorio es que estamos en un fuerte combate al narcotráfico y que estamos con presencia en los lugares que tenemos que detener, además de las incautaciones, además de la gente detenida, de la gente encarcelada. Podría explicar cuántos de los homicidios se ven a rapiña u otro acto de violencia y cuántos están vinculados a las bandas, pero me metería en algo que yo creo que no le corresponde al presidente de la República. E insisto, cada homicidio, sea quien sea, debe preocuparnos y debe ocuparnos. Esta pregunta se la hacen del público. De repente le pido titulares porque dice, por favor cuéntenos en qué están las gestiones con el posible TLC con China, en qué está lo del Transpacífico, en qué está el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cómo siente que está el Mercosur después de sus propuestas. Y eran las 5 de la tarde. No, y es la última, Miguel, está. Tengo una reunión importante con Mieres ahora. Con mucho gusto.
A ver, hay una decisión del gobierno que es abrir Uruguay al mundo. Hay un hecho que es incontrastable, que participamos de la quinta región más proteccionista del mundo. Hay otro dato importante, que es que el Mercosur ha dejado de ser nuestro primer mercado de comercio exterior, pero aparte ha descendido sensiblemente. Hay un crecimiento muy importante de la China. Y después tenemos perdón, ese motor nacional que por más esfuerzo, dinamismo, innovación, tecnología, viajes al mundo, llega un momento que tenemos una diferencia en el acceso a mercados que es muy importante. Entonces, perdimos el sistema generalizado de preferencia. Pagamos aranceles caros en muchos lugares del mundo. Países que compiten con nuestros mismos productos entran sin aranceles. De nuevo, ¿nos quedamos quietos o activamos? No está en nuestra naturaleza quedarnos quietos. Obviamente que no es hacer pataleta y romper todo. Le hemos hablado hasta el cansancio con el Mercosur. Yo escucho un concepto que es muy lindo marketineramente, que es más y mejor Mercosur. Que alguien que me diga qué es más y mejor Mercosur. Más y mejor Mercosur es que no nos tranquen las cosas en ninguno de los países cuando mandamos mercadería. Más y mejor Mercosur es integraciones parecidas a las que se hizo desde el punto de vista eléctrico, de la energía, que ha habido un camino que avanzamos. Entonces, con mi buen amigo el embajador argentino, esto lo hablamos constantemente, que aparte ha ayudado mucho en bajar las revoluciones todo el tiempo, que es Uruguay va para allá. Por suerte, con algunos socios del Mercosur, por ejemplo con Brasil, el año pasado avanzamos en algo muy importante, un trabajo muy fuerte de Cancillería y del Ministerio de Economía, que también Omar Paganini estuvo presente, que es el tema de la zona franca. Eso es un mini TLC para nosotros. Nosotros teníamos una zona franca y lo teníamos que todos los años ver si se nos daba toda la zona franca del país, sin tiempo determinado. Entramos a Brasil, de acuerdo en base al acuerdo de complementación económica, las materias que ahí están. Y es un gran salto para Brasil, embajador usted de Brasil. Para nosotros es un gran salto. Ahora y eso fue hoy me hiciste una pregunta de Bolsonaro y Lula, voy a repartir para los dos lados. Eso fue con el presidente Bolsonaro. Con el presidente Lula el otro día, hablamos de cosas de integración, de avanzar, y le planteamos 3 obras que capaz que acá en Montevideo no son muy importantes, pero para el noreste del país son vitales, que es el nuevo puente sobre el Yaguarón, que es la hidrovía de la laguna, entre el canal de San Gonzalo, que es la hidrovía de las lagunas, entre la laguna Merí y la laguna de los Patos, y que es la binacionalidad del aeropuerto de Rivera. Son avances enormes. Aparte no fueron avances de declaraciones, fueron con fecha. El otro día viajó a Azucena, José Luis y Pancho y nadie más, ¿no? ¿O sí? A Brasil y ya avanzaron. Vuelvo atrás. China. Lo que nosotros sabemos y hablamos es que lleva un rumbo, no de la velocidad que nosotros necesitamos y queremos, pero que lleva un rumbo. El Tratado Transpacífico, y entramos y estamos en fila de espera, pero va caminando. Lo del Transpacífico es un poco más simple porque es más un tratado de adhesión que escribir un TLC. Estas son las condiciones, tienen ciertas flexibilidades temporales, cronológicas y de algún aspecto. Para aquellos que estaban preocupados por los monopolios, no toca los monopolios estatales, o sea, no va a haber complicaciones, y alguna otra preocupación que había la estamos discutiendo. Y con la Unión Europea, no sé si hay un embajador de la Unión Europea acá.
Sí, está el embajador francés también. Yo no soy muy optimista. Y no soy muy optimista de los dos lados del Atlántico, no le estoy pasando la pelota a Europa. No soy muy optimista por el tema de la Amazonía, que los ponen de primer interés para Europa. Embajador, no soy muy optimista porque capaz que Francia e Irlanda juegan fuerte en lo que hace al tema agrícola. Y no soy muy optimista porque el otro día escuché al gobierno argentino diciendo que hay que hacerle de nuevo cambios a la Unión Europea. Si me decís cuál es la vela prendida que tengo, es lo que dijo Lula, y me lo dijo a mí de manera privada en la reunión, y después lo dijo, que él está jugado a que se va a avanzar con el acuerdo de la Unión Europea. Lula tiene una muy buena relación con el presidente Macron, sabemos del peso que tiene Brasil mundialmente. Esperemos que eso se solucione, porque no es serio tener 25 años un acuerdo ahí en la vuelta. No es serio, y menos en el mundo moderno, que todo cambia. Entonces, ¿hacemos acuerdo o no hacemos acuerdo? Porque ¿saben qué? La frustración de las expectativas tiene un efecto mucho más negativo que nunca haber tenido una expectativa. Y nosotros no podemos ser parte de eso. Bien, presidente, ¿me permite la del estribo? Es cortita. Es para un sí o un no. Usted es un dirigente político, uno de los dirigentes políticos que siempre ha rechazado la reelección presidencial inmediata. Ahora que ya pasaron 3 años de su gestión y que tal vez advierta que no va a poder cumplir con todo lo que quisiera, ¿sigue pensando lo mismo? Nadie es insustituible, nadie, créame. Ha habido grandes personas en nuestro país que gobernaron y el país se ha desarrollado, ha crecido y va a seguir avanzando. Esperemos que con gobernantes que estén dispuestos a hacer el esfuerzo y dejar todo en la cancha. Así que si personalizamos un gobierno a una persona, no le hace bien ni al país, ni al sistema político, ni a un partido, y menos a la persona que todavía se va a creer que es tan importante.